Amén, hermanos, gloria a Dios. Pues vamos a entonar un canto y dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz en pelea mi batalla, victoria, la victoria mía es. Sol detente en Gabaón y tu luna en Ascalón. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Amén. Dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén, hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes, esperando que se encuentren bien. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha bien? Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, hermanas, para iniciar el servicio. Bendito Señor, alabado seas, Padre Santo. Gracias, Jehová de los ejércitos, porque estás en medio de tu pueblo. Gracias por este tiempo con mis hermanos, con mis hermanas. Bendito Señor, para conocer más de tu palabra, conocer más de ti. Bendito Señor, porque no es lo suficiente que hasta lo que hoy sabemos, bendito Señor, porque las noticias son nuevas cada mañana, bendito Padre. Y también te pedimos en esta hora, bendito Señor, por tu pueblo Israel y por todo el Medio Oriente, Señor. Muchos hablan que es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, pero independientemente si es el inicio o no, bendito Padre, sabemos que cuando hay un enfrentamiento entre países, guerras, rumores de guerra, primeramente es porque tu palabra se está cumpliendo, Señor, pero también sabemos que pueden haber daños colaterales, personas que no tienen nada que ver con esto, bendito Señor, y que salgan perjudicadas. Pero sabemos que es un propósito, bendito Señor, que tú tienes para tanto tu pueblo como para todo el mundo, para todas las naciones. Bendito Señor, permítenos entender más de tu palabra, conocer más de tu palabra, pero principalmente, Señor, hacer tu voluntad. Que tú tengas el control de todo, Señor, porque así lo tienes y nadie sale de tu control, bendito Señor. Nadie va delante de ti porque tú eres el eterno y tú eres el gran yo soy. Nadie se puede adelantar a tus propósitos y tus planes, Señor, porque tú todo lo tienes bajo tu control. Llámese esta guerra o también, bendito Señor, dentro de nuestro pueblo, dentro de la iglesia, bendito Señor, tú tienes el control de todo. Y que bendito Padre, esta palabra que vamos a leer, escudriñar, bendito Señor, que el Espíritu Santo nos siga redarguyendo y que quede grabada en nuestros corazones para hacer tu voluntad, bendito Padre. Sea con cada uno de mis hermanos, hermanas que están presentes, bendito Señor, y ayúdanos, bendito Padre, en estos tiempos de angustia, de aflicción, que a pesar, bendito Señor, de que las situaciones están pasando muy lejos de aquí, pero bendito Señor, puede ser que nuestro corazón se conmueva o también, bendito Señor, nuestro corazón entre en una reflexión de todo lo que está pasando. Ayúdanos a entender para también explicar, bendito Señor, a las personas que tienen dudas, bendito Señor, aún nosotros mismos, bendito Padre. Que se haga tu voluntad, bendito Señor, en la tierra como en el cielo y en cada una de nuestras vidas. Hoy te doy gracias, bendito Señor, por este tiempo y también gracias, bendito Padre, por el privilegio que estemos todos conectados como un solo rebaño, como una sola iglesia, bendito Señor, queriendo y teniendo hambre de tu palabra y sed, bendito Señor, para conocer más de tu amor, de tu misericordia y también de tu gracia. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Y pues bueno, sigamos orando, ¿verdad? Porque siguen los temas allá en Medio Oriente, cada vez más, quizá más intensos, menos intensos, pero solamente Dios sabe, y también nosotros, hermanos, pongámonos a orar, pongámonos a escudriñar la palabra, porque nadie nos dice que estamos lejanos de lo que nos habla de Apocalipsis, pero tampoco nadie nos dice si estamos ya en esos famosos sellos. Muchos empiezan con interpretaciones, pero la mejor interpretación, hermanos, es buscar a Dios. Sabemos que todo esto tiene que pasar, que Él nos redarguya con una palabra, con un escudriñar de la misma, y que nos dé esa paz y tranquilidad en estos tiempos de angustia, aflicción o incertidumbre. Y también transmitirla a nuestros seres queridos, hermanos, porque precisamente y curiosamente vamos a entrar en materia. Hoy la clase se llama
Josué y la renovación del pacto. Y esta palabra, hermanos, finalmente aparece precisamente en el libro de Josué. Y vamos a leer, hermanos, porque son dos capítulos, del capítulo 23 y capítulo 24. Le vamos a dar lectura, hermanos. Si usted tiene su Biblia, vaya siguiendo con sus ojos. Vamos a leer todo el capítulo 23 y posteriormente el capítulo 24 y posteriormente vamos a irlos desglosando, hermanos, y vamos a tocar otros pasajes, hermanos, que hablan precisamente de la renovación del pacto. No es como tal una prédica, pero es la palabra de Dios. Y aquí vemos, hermanos, que si para cada uno de nosotros puede, ¿qué significa renovar? Si levantáramos una respuesta ahorita, pues finalmente muchos conocemos esa palabra de renovación del pacto. Pero cuando uno renueva algo, hermanos, hablando de pactos, es como si renovara una póliza de seguro, es como si renovara una cuenta bancaria, es como si renovara, hermanos, algo que relativamente ya caducó, porque es una renovación. Pero aquí el pacto de Dios no ha caducado, sigue vivo, sigue vigente, sigue palpable, sigue por la eternidad. Aquí los que caducamos, hermanos, somos nosotros. Y ahorita es lo que nos va a hacer ver precisamente Josué, porque Josué, y vamos a leer el capítulo 23, dice: y aconteció después de muchos días, cuando el Eterno había dado a Israel, que esa es un poquito la variación de su Biblia, pero dice lo mismo, hermanos. Y aconteció después, Josué 23, y aconteció después que de muchos días, cuando el Eterno había dado a Israel descanso de todos sus enemigos de alrededor, y Josué era viejo y bien entrado en años, que Josué convocó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales, y les dijo: yo soy viejo y bien entrado en años, y vosotros habéis visto todo lo que el Eterno vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por vuestra causa, porque el Eterno vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí que os ha asignado estas naciones por herencia, según vuestras tribus, desde el Jordán, incluso a todos los pueblos que he exterminado hasta el mar grande, donde se pone el sol. Y el Eterno vuestro Dios los arrojará de delante de vosotros, los desposeerá ante vuestra vista, y vosotros poseeréis sus tierras conforme a lo que os prometió el Eterno vuestro Dios. Esforzaos, por tanto, en guardar y poner en obra todo lo escrito en el libro de la ley de Moisés, sin desviarnos de ella ni a derecha ni a izquierda, para que nada tengas que ver con estas gentes que quedan entre vosotros, ni hagáis mención de los nombres de sus dioses, ni juréis por ellos, ni les sirváis, ni los idolatréis, sino que os aferréis al Eterno vuestro Dios, como habéis hecho hasta el día de hoy, porque el Eterno ha desposeído ante vosotros los pueblos grandes y fuertes, mas en cuanto a vosotros ningún hombre ha prevalecido contra vosotros hasta hoy. Un solo hombre de vosotros persiguió a 1000, porque el Eterno vuestro Dios es quien peleó por vosotros, según os había prometido. Cuidaos vosotros mismos para que améis al Eterno vuestro Dios. De otro modo, si retrocederéis y os adhiréis al resto de esta gente, aun a los que quedan entre vosotros, y contraéis matrimonios con ellas, y os mezcláis con ellas y ellas con vosotros, tened por cierto que el Eterno vuestro Dios no volverá más a desposeer a estos pueblos ante vosotros, sino que ellos serán como lazo y trampa, como aguijones en vuestro costado y espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis en esta buena tierra que os ha dado el Eterno vuestro Dios. Y he aquí que este día yo sigo el camino de toda la tierra. Considerad, por tanto, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que ninguna de las buenas cosas que el Eterno Dios os ha prometido ha dejado de cumplirse. Todas se han verificado, no ha faltado ni siquiera una. Y sucederá que así como se ha cumplido todas las buenas cosas que el Eterno vuestro Dios os prometió, también el Eterno vuestro Dios traerá sobre vosotros todas las malas cosas con las que os amenacé, hasta que os destruya de la faz de la tierra que os ha dado el Eterno vuestro Dios. Cuando transgredáis el pacto de vuestro Dios, que Él
os ha impuesto, cuando sirváis otros dioses y los idolatréis, la ira del Eterno estallará contra vosotros y pereceréis rápidamente en la buena tierra que os ha dado. Fíjense, hermanos, cómo iniciamos, bueno, todo este capítulo, y si lo vemos con un poquito de detenimiento, pues ahí nos habla Josué del versículo del capítulo 23 que acabamos de leer, del 1 al 23, del 1 al 13, precisamente nos habla de una misión cumplida que Dios le dio a Josué para que siguiera, y todos sabemos la historia de Josué, que siguiera para conquistar la tierra prometida. Y si ahorita, hermanos, lo podemos nosotros adaptar a nuestro sentir, a nuestro diario vivir y a la situación que estamos pasando, es lo que nos dice Dios. Y fíjese qué palabra tan viva y eficaz el día de hoy, porque aquí nos dice, y sucederá, repito el 15, y sucederá que así como se han cumplido todas las buenas cosas que el Eterno vuestro Dios os prometió, también el Eterno vuestro Dios traerá sobre vosotros todas las malas cosas con los que os amenacé, hasta que os destruya de la faz buena tierra, de la faz de esta buena tierra que os ha dado el Eterno vuestro Dios, cuando transgredas o transgredáis el pacto eterno de vuestro Dios que Él os ha impuesto. Fíjese, ¿y cuál era ese pacto, hermanos? Pues arribita nos los está definiendo, que no vayamos con idolatría, que no nos separemos de Él, que no nos alejemos de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque todo esto es pasajero, es decir, si nosotros lo hacemos es pasajero, pero Dios no dejará al impío sin juicio, y mucho menos aquel que hoy en día conoce la palabra. Y si nosotros nos desviamos, porque aquí bien lo dice Josué, y no porque lo diga él o lo haya escrito, sino Dios a través de Josué lo plasmó, y aquí nos lo hace ver hoy en día que, hermanos, debemos de obedecer, lo platicábamos el pasado domingo, obedecer lo que Dios nos ha ahorita puesto en pacto. ¿Qué pacto tenemos hoy en día? Bueno, hermanos, tenemos el pacto finalmente de la vida eterna, tenemos el pacto de la redención, tenemos varios pactos y hemos estudiado algunos en el cual Dios nos ha dicho que esos pactos son perpetuos. Esos pactos los debemos, como aquí dice, de honrar estos pactos, no los debemos de transgredir, porque, hermanos, si lo transgredimos vamos a tener una consecuencia a eso que nos está diciendo. Y aquí finalmente nos dice, cuando transgredáis el pacto del Eterno vuestro Dios que Él os ha impuesto, cuando os sirváis a otros dioses. Uno nuevamente puede decir, yo no sirvo a otros dioses. Pero bueno, hermanos, vamos a ver si en verdad estamos o no estamos sirviendo a otros dioses. Otro dice, y los idolatréis. Uno puede decir, yo no tengo idolatría, no tengo dioses, no tengo nada en la mano que me catalogue o que me etiquete como una persona que tengo algunos dioses. Pero fíjese algo, ahorita vamos a ir al 24, y ahí en el 24 nos vamos a dar cuenta cómo estaba dentro del pueblo estaba la idolatría, porque si no, hermanos, Josué no lo hubiera dicho. Y ahorita vamos a hacer una analogía, hermanos, quizás son varios versículos, pero vamos a hacer una analogía de lo que también lo que les dijo Moisés. Y si se acuerda de Moisés en Deuteronomio, en el capítulo 29, 30 y 31, si mal no me acuerdo también tiene 31, pero principalmente en el 30, hermanos, y esa palabra ahorita se convierte muy viva y eficaz. Usted lo puede leer en su casa, Deuteronomio 30, pero ahí nos dice lo mismo Moisés, nos dice lo mismo Josué ahorita en el 24, y vamos a terminar al final, hermanos, de concluir qué estamos haciendo como líderes probablemente del pueblo de Dios, como personas que pertenecemos al
a una iglesia y si estamos cumpliendo, porque no, ahorita podemos ver Moisés, Josué, líderes que Dios escogió, pero hermanos, el pacto ahorita es para todos los que estamos aquí, los que no se conectan, aquellas personas que todavía no conocen la palabra de Dios, siempre y cuando tengan obediencia, como lo vimos, siempre y cuando tengamos, hermanos, esa fe genuina de seguir a nuestro Señor Jesucristo y cumplir su pacto que hasta hoy está vigente. Pero por eso le dije al principio, ¿quién caduca los pactos? No es nuestro Dios, somos nosotros y ahorita lo vamos a ver por qué. Bueno, vamos a pasar las promesas de Dios que nunca fallan. Vamos a leer, hermanos, y vamos a regresar al mismo capítulo 23. Esta es otra parte, capítulo 23, versículo 14 y 16, y ahí nos dice, Dios, las promesas de Dios que nunca fallan. Vamos a leerlo, 14. Y aquí que este día yo sigo el camino de toda la tierra. Considerad, por tanto, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que ninguna de las buenas cosas que el Eterno vuestro Dios os ha prometido, ahí os ha dejado de cumplir. Y por ejemplo, hermanos, un ejemplo, y retomo el tema de una póliza de seguro. Finalmente, hermanos, si usted tiene una póliza de seguro y tiene algún percance, pues la póliza de seguro es efectiva siempre y cuando tenga vigencia. Porque si no tiene vigencia, hermanos, la póliza no, la aseguradora no lo hace efectivo. Lo mismo sucede con nosotros. Tenemos el pacto vigente porque aquí dice renovar, Josué, la renovación del pacto, y sabemos que al principio en los capítulos 1, 2 y 3 de Josué nos dice que finalmente cuando iban a entrar a la tierra prometida hubo una circuncisión que no habían tenido, y esa, ahí lo dice Dios, era la renovación del pacto, porque en algún momento pues con el antecesor Moisés también sucedió, pero pues hermanos, aquí vemos que con Josué, esa renovación ya hasta el final, que es estos días. Recuerde, Josué ya está entrado en años, ahí lo dice al principio y lo vimos, pero Dios no había dejado de cumplir y les hace un resumen de todo lo que Dios cumplió, aún siendo un pueblo idólatra, porque aquí lo dice, cuando no sirváis a otros dioses. Y ahorita vamos a ver si los sirvieron o no los sirvieron. Pero la promesa de Dios, hermanos, hasta el día de hoy sigue vigente para usted, para mí. Y adivine nuevamente, ¿quién la caduca? La caducamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos separamos de Dios. Y vamos a ver, hermanos, ahora sí vamos a ir adelante, vamos a ver qué nos dice el capítulo 24 de Josué, y vamos a leer del 1 al 7 y vamos a ver qué nos dice. 24 del 1 al 7. Dice, Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales, quienes se presentaron ante Dios. Y les dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Eterno Dios de Israel. En otros tiempos vuestros padres habitaban del lado del río Éufrates, del lado del río Taré, padre de Abraham y padre de Nahor, y servían a otros dioses. Y yo tomé a vuestro padre Abraham de allende el río y lo conduje a través de Canaán. Aumenté su simiente y le di por hijo a Isaac. Isaac le di por hijo a Jacob y a Esaú. Le di la serranía del Seir para que la poseyera, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Ahí veamos, hermanos, cómo tanto, y lo estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? El pasado domingo también, ahí veíamos cómo Ismael, y aquí estamos viendo que Esaú y Jacob también se separaron. Allá lo vimos, lo que era Ismael e Isaac, y aquí vemos que Jacob e Esaú, y aquí fíjese cómo a veces se nos olvida un poco qué pasa con las otras personas, ¿no? En este caso el hermano de Jacob dice, y a Esaú le di la de serranía de Seir para que la poseyera, mientras Jacob y sus hijos bajaron a Egipto.
yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto con plagas según lo que hice en medio de él, y después os saqué de ahí, saqué a vuestros padres de Egipto, llegaron al mar, los egipcios persiguieron a vuestros padres con carros y con jinetes hasta el mar rojo, pero los hijos de Israel clamaron al Eterno, que puso tinieblas entre los egipcios y trajo el mar sobre ellos, cubriéndolos, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto, y moraste en el desierto muchos días. ¿Qué vemos ahí, hermanos? La fidelidad de Dios. Y fíjese, era un pueblo reprimido. Ahí nos dice, Jacob, Israel, bajaron a Egipto y estuvieron, todos lo sabemos, 400 años. Y después Dios los liberó con mano fuerte, dice su palabra, y Él siguió cumpliendo. Y fíjese, ya lo hemos visto, Dios antes de morir a Abraham le dijo, tu pueblo va a bajar a Egipto. Tu pueblo ahí va a quedar y va a ser esclavo, pero yo lo voy a liberar. Hermanos, Abraham se lo dijo. Entonces veamos cómo desde Abraham, por eso es bien importante, hermanos, que cualquier persona, usted en su casa, usted que es cabeza, usted que es real sacerdocio, usted que es escogido por Dios, eso, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. No necesitamos, hermanos, tener un título, porque la salvación es única, el pacto es único, las pólizas es de un solo coche, no son globales, hay algunas que sí, ¿verdad? Pero la póliza, hermanos, el pacto que hoy estamos viendo es de una persona. Si tuviéramos un escrito de nuestro pacto con nuestro Señor Jesucristo, pues no diría el nombre de toda la familia, ¿no? La familia Pérez, la familia Mijangos, la familia Carrizosa, no dice eso, dice Fanny, dice Julio, dice Adriana, viene escrito nuestro nombre en ese pacto. ¿Y quién lo transgrede? ¿Dios? No, lo transgredimos usted y yo. Ahorita vamos a ver cómo lo transgredimos, pero aquí Dios nos está diciendo, yo fui fiel, yo los liberté, yo los liberé, yo los ayudé. Y sabemos qué sucedió después, pero ahí es cuando vemos, hermanos, que Dios siempre ha estado con su pueblo. Hay que pasar altibajos, hay que pasar circunstancias, hay que pasar vicisitudes, hay que pasar aflicciones, hay que pasar momentos de tragedia, pero Dios siempre tiene el control y Dios siempre está ahí, y lo mismo está sucediendo ahorita, hermanos. Los que están, imagínense ahorita Medio Oriente, están musulmanes contra musulmanes. Son hermanos, ellos son hermanos y son primos hermanos de los judíos. Entonces, pero ellos mismos se están atacando y nosotros conservando las distancias, tanto la distancia de terreno como las distancias entre la parte espiritual, pero hay veces que también nosotros dentro de nuestra familia, hermanos, parecemos perros y gatos, nos olvidamos del pacto de Dios. Hay veces que entre los mismos hermanos los agredimos, a lo mejor no de frente, porque hasta somos a veces un poquito colloncitos porque no decimos las cosas de frente. Ahí estamos transgrediendo un pacto, porque Dios dice que amaremos a nuestros prójimos. Y ese es un pacto, porque es el pacto más grande. Si amas a tu prójimo, me amas a mí, dice el Señor. Y ya ve cómo empezamos a transgredir. No precisamente necesitamos tener idolatría, ser idólatras, como lo leímos hace rato, sino también transgrediendo lo que Dios nos ha puesto ya como la ley. Y hace el pasado viernes, de al anterior, hablamos de la ley, hablamos del amor de Dios, y ese es el pacto renovado. Ese es el pacto que debemos de tener cada uno de nosotros. Vamos a seguir leyendo del 8 al 13, porque ahí vemos que Dios le dio la victoria. ¿Qué dice del 8 al 13? Dice, entonces se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, y peleó contra Israel. Mandó a llamar Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Yo no quise escuchar a Balaam, por lo que él llegó a bendecirlos, de manera que os libré de su mano. Fíjense, hermanos, cómo Dios ocupó ahí a alguien que quería maldecir para bendecir. Y lo mismo sucede con Josué, ya lo hemos platicado en algunas ocasiones.
Sigamos leyendo. Cruzaste el Jordán y fuiste a Jericó, y los hombres de Jericó pelearon contra vosotros. También los amorreos, los pereceos, los cananeos, los geteos, los gergeseos, los heveos, los jebuseos, mas yo los entregué en vuestra mano. Y si le pone el nombre de cada una de las cosas que nosotros hemos pasado, digamos, sustituya a los cananeos por quizá enfermedad, sustituya a los heteos quizá por alguna aflicción, sustituya a los heveos quizá por alguna pérdida, sustituya a los jebuseos quizá, hermanos, por una actitud que uno tenga de su pasado, quizá algún trauma, alguna situación fuerte, sustitúyalo. Y dice el Señor, yo los entregué en vuestra mano. Es decir, el Señor venció todo eso. Quien no ha sido libertado de alguna enfermedad, quien no ha sido restaurado de alguna agresión, quien no ha sido cicatrizado con, como dice su palabra, con las heridas. Dios nos ha vendado las heridas. ¿Para qué? Para seguir adelante. Y se acordará que en algún momento leímos el Salmo 23, y ahí lo hicimos versus una analogía de un libro que estuvimos leyendo, y veíamos cómo ese pastor cuidaba sus ovejas como un buen pastor. Así nos cuida el Señor. Y aquí dice, yo entregué todos esos en vuestra mano. Yo hice que tú tuvieras la victoria. Ese es el pacto eterno que tiene Dios con nosotros. 12. Y envié también delante de vosotros el avispón que arrojó de delante de vosotros a los reyes de los amorreos, mas no con tu espada ni con tu arco. ¿Ya lo vio, hermanos? Aquí ese que dice ese avispón es como si hubiera enviado ese miedo. Y ojo, hermanos, veamos cómo en Jericó, acuérdese cuando estaba Rahab, ¿qué dijo? Todos estamos temerosos porque hemos escuchado del Dios, el Dios que hizo maravillas. Eso es lo que Dios hizo. No es por nuestras fuerzas. Aquí dice, no es con tu espada, no fue con tu arco, fui porque yo soy el Dios. De esta suerte, está el 13, de esta suerte os di una tierra, fíjese, a ellos les dio una tierra, pero fíjese lo que nos ha dado a nosotros, hermanos. Dice, les dio una tierra que no habías labrado, y ciudades que no habías construido, pero donde ahora vivís, y viñedos y olivares que no habíais plantado, pero los cuales comiste. Ahora, por tanto, temed al Eterno y servirle. Fíjese, hermanos, ese es el pacto que hoy debemos de tener, servirle con sinceridad y de veras. Su versión, si mal no me acuerdo, dice y de verdad. Aquí dice con sinceridad y de veras. Apartaos. Y ese es, y de veras, punto y coma, apartaos de los dioses de vuestros padres, que adoraban al otro lado del río Éufrates y Egipto, y servid al Eterno. Hacerlo, hermanos, con sinceridad, de verdad, y servirle al Eterno. Y si os parece mal servir al Eterno, elegid hoy a quién habéis de servir. Y ahí le digo, hermanos, si nos vamos a Deuteronomio 30, antes de morir Moisés fue lo mismo que les dijo: he puesto delante de ti el bien y el mal. Todo esto te va a suceder si tú eliges el mal, pero todo esto va a suceder si eliges la verdad, si eliges el bien. Lo he puesto delante de nosotros. ¿Y qué eliges? Fíjese cómo Abraham, Josué y muchos de los paladines de la Biblia, hermanos, al momento que ellos sentían morirse, al momento que ellos sentían que se iba a ir, ¿qué recomendación le dice a su pueblo? Abraham les dijo: guardaos toda la palabra que Dios me entregó en el monte Sinaí. Josué ahorita les dice lo mismo: guardaos. No se aparten a diestra y siniestra. Y es lo mismo que hoy tenemos que hacer, hermanos. Primero nosotros mismos, tener ese pacto vigente, tener ese pacto circuncidado delante de Dios. Y nosotros enseñarlo a nuestros hijos. Y si os parece mal servir al Señor, elegid hoy a quién habéis de servir.
ya sea los dioses de vuestros padres adoraban al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra vivís, pero no en cuanto a mí y a mi casa hemos de servir al Eterno. Voy al 16, hermano, del 24. Y el pueblo contestó, fíjese, ahí se unió el pueblo y ya vamos al tema de a quién elige servir. Y el pueblo contestó diciendo, lejos esté de nosotros el abandonar al Eterno para servir a otros dioses, por cuanto el Eterno nuestro Dios es quien nos ha traído a nosotros y nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, y quien hizo tantas maravillas ante nuestra vista y nos perseveró por todo el camino que recorrimos. Y recuerda, hermanos, Josué y Caleb fueron los que vivieron y vieron las maravillas de cómo salieron. ¿Estaban jóvenes? Probablemente sí estaban jóvenes, pero ya vimos a los cuántos años se murió Caleb, a los cuántos años Caleb todavía peleaba. Ahorita vemos cómo Josué y ellos dos fueron los que sobrevivieron al paso del Mar Rojo. ¿Por qué? Porque tenían el pacto vigente, porque no se dejaron contaminar, así como Daniel y sus 3 amigos, no se dejaron contaminar. Y ellos también le creyeron a Dios. Ese es el pacto. Debemos de servirle, como lo vimos, debemos de actuar con sinceridad con Dios. Y en verdad, hermanos, tener a nuestro Dios como único Dios y no servir a nadie. Sigo leyendo. El Eterno arrojó de nuestra presencia a todos los demás pueblos, aun a los amorreos que habitaban en esta tierra. Por consiguiente, también nosotros serviremos al Eterno por cuanto Él es nuestro Dios. Josué le dijo al pueblo. Ya casi vamos a acabar, hermanos. Josué le dijo al pueblo, no podré servir al Eterno porque Él es un Dios sagrado, Él es un Dios celoso, no perdonará vuestras transgresiones ni vuestros pecados. Si abandonáis al Eterno y servid a dioses extraños, Él se volverá, os hará el mal y os consumirá después del bien que os ha hecho. Fíjese cómo aquí Josué les dice, tenemos el bien, pero si nos volvemos atrás, si damos un paso hacia atrás, dice el Señor, que finalmente nos hará mal, os consumirá después del bien que nos ha hecho. Y el pueblo le dijo a Josué, no, sino que al Eterno serviremos. Y Josué respondió al pueblo, sois testigo de vosotros mismos de que habéis elegido al Eterno para servirle. Ahí está el pacto, hermanos, ahí está el pacto vigente nuevamente. Y ellos dijeron, testigos somos. Entonces ahora desechadlo. Fíjese, ahí está el tema, lo que le decía al principio, cómo si estaban dentro de todo lo que ya vimos, le estaba el pueblo una parte sirviendo, porque dice, entonces ahora desechad los dioses extraños que están entre vosotros. Lo mismo sucede, hermanos, cuando leímos cómo el templo de Dios estaba profanado con todas las cosas inmundas. Lo mismo estaba sucediendo aquí entre vosotros, e inclinar vuestro corazón ante el Eterno, el Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, al Eterno nuestro Dios hemos de servir y a su voz escucharemos. De tal suerte Josué hizo un pacto con el pueblo ese día, le impuso estatutos y mandamientos en Siquem, y Josué escribió tales palabras en el libro de Dios. Tomó una gran piedra y la colocó bajo el roble que está al lado del santuario del Eterno. Vamos a seguir leyendo ya casi hasta el final del capítulo, hermano. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra será testigo entre vosotros, por cuanto ha oído todas las palabras del Eterno que él ha pronunciado entre vosotros. Será por tanto testimonio para que no neguéis a vuestro Dios. Entonces Josué hizo regresar al pueblo y cada cual al lugar de su heredad.
Y aconteció después de tales cosas que Josué, hijo de Num, siervo del Eterno, murió de edad de 110 años. Le sepultaron en el linde de su heredad, que es en Timnat Será, Timnat Será, que está en la región montañosa de Efraín, al norte de la montaña de Gaz. E Israel sirvió al Eterno. Fíjese, ahí está el pacto. Y no importó, hermanos, que Josué falleciera. Ese fue el pacto. Y aquí dice, y Josué, e Israel sirvió al Eterno todos los días de Josué y durante la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y conocieron toda la obra del Eterno que él había hecho para Israel. Y los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem, en la parcela que Jacob compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, en 100 quesitas, y así quedaron en posesión de los hijos de José. Y Eleazar, el hijo de Aarón, murió y lo sepultaron en la colina de Fineas, su hijo, que le había sido dado en la serranía de Efraín. Hermanos, ese es el pacto. Ese es el pacto. Y vemos, y ahorita vamos a ir rápidamente, todavía tenemos unos minutitos para que usted también pueda participar, hermano, y a lo mejor que nos pueda platicar qué pacto tiene, qué pacto a lo mejor, hermanos, hasta qué pacto a lo mejor se ha olvidado de que usted lo tenía y no lo ha renovado. Probablemente hoy es momento de que renovemos ese pacto. Hermanos, usted sabe cuál es el pacto que no ha cumplido, cuál es el pacto que probablemente ya transgredió, cuál es el pacto que prometió y nunca lo ha puesto en práctica, cuál es el pacto que a lo mejor después de determinado tiempo se olvidó usted de él, pero el pacto de Dios está vigente. Vámonos a Jeremías. Y vamos a leer solamente 5 capítulos. Fíjese cómo aquí Jeremías, y él había comentado, hermanos, que leamos Jeremías o el libro que usted quiera, porque ahí Dios nos va dando la pauta. Fíjese cómo Jeremías 5, capítulo 5, y leemos del 1 al 5, fíjese cómo nos habla de lo mismo. Aquí dice, impiedad de Jerusalén y de Judá. Recuerde que Jeremías, en el contexto, Dios le habló a Jeremías para prevenir a su pueblo de lo que le iba a pasar, porque olvidaron el pacto, porque se olvidaron de Dios. ¿Qué dice del 1 al 5? Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Fíjese, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, y fíjese, que busquen verdad y yo lo perdonaré. Muy similar a lo que en su momento Abraham con Sodoma y Gomorra dijo, si hay 50, si hay 45, si hay 40, si hay alguno, muy similar lo dice, aunque digan, fíjese cómo podemos decir, sí tenemos el pacto, pero cómo Dios nos conoce en nuestros corazones, dice, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. ¿Ya lo vio? ¿Cómo perdemos el pacto? Oh Jehová, ¿no mirarán tus ojos a la verdad? ¿Podemos nosotros, hermanos, engañar a Dios? Por supuesto que no. Yo lo puedo engañar a usted me puede engañar a mí, usted se puede engañar a sí mismo del pacto que usted puede decir y profesa, y a los tantos vientos y a los 4 puntos cardinales dice, yo tengo este pacto, pero aquí dice, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Oye, hermanos, cuando uno pierde el pacto por nuestro propio pie, fíjese que dice, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. ¿Y qué les dijo Josué? Vuélquense, conviértanse, dejen todos sus ídolos. Y veamos aquí qué dice, conviértase. Pero yo dije ciertamente, estos son pobres. Fíjese cómo una persona que pierde un pacto, cómo nosotros mismos nos podemos catalogar. Y póngalo a título propio, hermanos, porque a lo mejor, hablo por mí, en algún momento yo perdí un pacto. A lo mejor en algún momento, hermanos, no cumplí
no hice cumplir el pacto que Dios tenía conmigo. Hermanos, cada quien sabe en su corazón cómo le ha fallado a Dios y que ha transgredido, si lo ponemos a los ojos de Josué, ¿verdad? En el sentido de la palabra que acabamos de leer. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen, fíjese, no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré, y fíjese cómo no va a ser excepción. Y véalo el día de hoy, hermanos, véalo qué está sucediendo hoy con la guerra. Dice, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová. Todos los de Medio Oriente, hermanos, en verdad conocen, porque vienen de la misma simiente, que a través del tiempo, como los cristianos católicos y todos los demás, nos desviamos por teologías humanas, por creencias humanas. Pero sigo leyendo, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Véanlo, hermanos, cómo el más grande sabía y sabe hoy en día, usted y yo sabemos como personas grandes, cuando transgredimos el camino. Aquí lo dice, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios, pero ellos también quebraron el yugo. Y recuerde que nos dice el Señor, si rompamos el yugo, pero el yugo que nos ata, el yugo que no nos hace libres para adorar a Dios. Vámonos a Oseas, y esa es parte, hermanos, eso es parte también de lo que nos habla Dios del pacto. Vámonos a Oseas, déjenme encontrarlo rápidamente. Oseas, acá está, nos vamos al capítulo 6. Y fíjese, aquí nos dice, vamos a leer el 6 y si quieres nomás un poquito antes. Oseas 6, capítulo 6 dice, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que el holocausto. Eso, hermanos, es el pacto de Dios. ¿Ya? También, si mal no me acuerdo, creo que lo dice Jeremías, hermanos, en donde dice, pensaron, y se lo voy a parafrasear, está entre el capítulo 1 y el 5, dice Jeremías, y Dios, más bien Dios a través de Jeremías, dice la palabra de Dios, ustedes pensaron que porque estaba el templo en su ciudad, nunca yo los iba a tocar, pero han transgredido a Dios, han transgredido a Jehová, y aun cuando el templo esté en medio de ustedes, yo no me voy a tentar el corazón para traerle a ustedes juicio. Eso está en Jeremías de capítulo 1 al capítulo 5, hermanos. ¡Qué palabra, hermanos! Y véalo. Los judíos tenían su templo y aquí Dios nos lo dice, hoy no tienen nada. Y hermanos, nosotros podemos o tenemos el templo, pero ¿qué tanto, hermanos? Ese templo está guardando el pacto. ¿Qué tanto? Porque si no, hermanos, lo va a destruir. Y una destrucción, a lo mejor usted espiritualmente puede suceder, sí, o algo físico, que se destruya nuestro templo físico. Y no hablo de las 4 paredes, hablo de nuestro templo, por transgredir el pacto. Vamos por último, aquí dice, este es el pacto, y lo vimos ahorita en Jeremías. Finalmente quiero que tú cambies. Dios nos dice, hoy quiero que renovar tu pacto para que cambies. Eso nos dijo Jeremías. Oseas nos dice, ya no quiero sacrificio. Ya no quiero sacrificio, lo que quiero es misericordia, lo que quiero es que tú me conozcas, ya no más holocaustos. Y para confirmar esta palabra, y vámonos a Mateo, hermanos, ya por último, ahora sí, Mateo, vámonos a Mateo 9. Y fíjese, hermanos, usted sabe que en la Biblia, cuando viene en letras rojitas, pues nos habla de quién lo dijo. Mateo 9:13 dice, id, pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué nos dijo Josué, hermanos? Hoy
Y si quiere leemos Deuteronomio 30, porque esa palabra en verdad, hermanos, es bonita esa palabra. Vamos a buscarla rápido. Deuteronomio 30. Es lo mismo que Josué, más bien en este caso Abraham, Moisés en Deuteronomio le dijo al pueblo, y es lo mismo que le dijo Josué 30. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. ¿Y qué dice? Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde anduviste esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieron en partes más lejanas que hay debajo del cielo. Ahí te recogerá Jehová tu Dios y hará ahí y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y hará bien y te multiplicará más allá que tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguen, y tú volverás y otra vez y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y hará Jehová tu Dios abundar en toda obra tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos, sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Ya lo vio, hermanos, como Dios. Me voy al 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardares sus mandamientos, estatutos y decretos, para que vivas, seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión. Fíjese cómo ahí, y hasta le vamos a dejar, hermanos. Bueno, vámonos al 19. Ya los cielos de la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, y que les había de dar. Como Moisés antes de morir les dice a su pueblo, les dice que vuelvan a hacer un pacto. Josué antes de morir les dice que vuelvan a hacer un pacto. El Señor Jesucristo con su muerte hizo un pacto con nosotros. Hermanos, cada persona que nosotros conocemos, quizá en algún momento hizo un pacto con Dios, y a lo mejor es por eso que estamos aquí. A lo mejor usted hizo un pacto con Dios y es a lo mejor que por eso está aquí. Y ya lo vimos, hermanos, no es que seamos idólatras, pero a veces el orgullo, la vanidad, los celos, las contiendas, los chismes, son cosas que a Dios no permite para su pueblo. Que las hagamos y no tengamos alguna consecuencia, bueno, probablemente ahorita, pero solamente Dios sabe su corazón. Uno no puede, no debería, hermanos, de decir este es bueno, este es más bueno, este es más malo, este está bendecido, este está ungido, porque solamente Dios conoce, hermanos, el corazón de cada uno de nosotros. Solamente Dios conoce en verdad si estamos sirviéndole a Dios con sinceridad y de verdad. Estamos siguiendo a Dios
por amor o simplemente por algún beneficio. Solamente Dios y usted conoce si el pacto que usted en algún momento hizo con Él, en verdad, hermano, lo está respetando, porque pues, nadie conoce nuestros pactos que hacemos con Dios, ¿verdad? Pero el fruto del Espíritu, hermanos, es el que nos da testimonio, como dice su palabra, que tanto estamos siguiendo a Dios, que tanto dejamos, hablando de forma simbólica y de forma general, dejamos nuestros dioses, dejamos nuestros ídolos para ir en pos de Dios. Y le reitero, hermano, no necesitamos figurillas, no necesitamos alguna imagen para decir, yo no soy idólatra. Tan sencillo, y lo vimos, que un profeta quería maldecir a su pueblo de Dios y Dios no lo permitió. Ahí, hermanos, eso también nosotros podemos hacerlo. Eso puede contarnos como que estamos lejos del pacto, de que uno pueda maldecir a su hermano, uno pueda hablar en contra de su hermano. Y pues eso, hermanos, es romper el pacto con Dios. Y hoy es momento, hermanos, de que con esta palabra, pues renovemos nuestro pacto o sigamos manteniéndolo, porque hay de las dos, hay de los dos caminos, pero solamente el camino, hermanos, usted lo sabe. Uno sabe qué tan distante está del pacto y qué tan distante está de Dios. Y pues bueno, finalmente un ejemplo más, Marta y María, que hace rato lo estaba escuchando. Marta y María, hermanos, uno puede decir, oye, pues no, ninguna de las dos pecó, pero una con su servicio estaba alejada de Dios. Eso también es romper un pacto. La otra, sentada a los pies de Dios, estaba reconfirmando el pacto. Por eso le digo, hermanos, que hay que, como lo vimos, hay que entender a Dios. Ya no más sacrificios, ya no más holocausto, es misericordia y es conocimiento de Dios. ¿Para qué? Precisamente para acercarnos más al pacto. Hermanos, esta es la clase y pues bueno, abra su micrófono si usted quiere comentar algo, ahondar algo, adelante, hermanos. Pues dar gracias a Dios porque como leímos con Josué, así el Señor hizo con nosotros, ¿no? Nos dio una ciudad donde vivir, una casa, viñas que nosotros no plantamos y pues Él nos ha dado todo, solamente nos resta obedecer y darle nuestro corazón. Amén. ¿Alguien más, hermanos, quiere comentar, decir algo? Adelante, anímese. Amén. Amén. Pues yo creo que las promesas del Señor, pues siempre las cumple, ¿no? Y como veíamos a través de Moisés, a través de Josué, que pues que les dieron iban a la tierra prometida y pues sus promesas siempre las cumplió. Y lo único que él pues pedía y como leímos, pues era integridad, obediencia, fidelidad, temor de Dios. Y yo creo que pues eso es a lo que nosotros nos debemos de enfocar, ¿no? Para tener un renovar tal vez el pacto que Dios siempre ha tenido con nosotros. Pero pues sí de nosotros depende el que lo llevemos a cabo en obediencia. Entonces, pues sí es importante, yo creo que este reflexionar en nosotros en qué eh, tenemos que como que corregir para que pues Dios vea nuestro corazón y nosotros no perdamos ese pacto que Él tiene con nosotros. Amén. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más, hermanos, quiere comentar algo? Adelante. Amén. Amén. Y yo creo que lo más importante de todo a la palabra del Señor es creer al Señor. Es bueno, es justo y misericordioso, porque por su misericordia en este día podemos escuchar su palabra. Y creo que si por fe creemos en el Señor, por fe el Señor hace todo. Entonces, pues, la palabra es muy hermosa, hermano. Pero solamente hay que creerlo y el Señor lo hará.
Amén. Amén, hermana. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, adelante. Bueno, aquí dice en el capítulo 23, versículo 11, algo muy importante. Dice, guardad pues con diligencia, que seamos diligentes, vuestras almas, para que améis a Jehová, vuestro Dios. Eso es todo. Amén, hermano. Sí, bueno, esta versión dice, cuidaos vosotros mismos para que améis al Eterno vuestro Dios. Y pues bueno, finalmente es cuidarnos eh, física, ¿verdad? Física, pero también espiritualmente. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, pues bueno, gracias a Dios, hermanos. Y le dejaré el lugar a nuestra hermana Fanny para que nos lleve en oración para terminar esta clase. Amén. Amén. Bendito Padre, te damos gracias, mi Dios, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a confiar, a creer en ti. Gracias, Padre, porque tú tienes el poder para darnos fe y para quitar todo lo que estorba de nuestra vida, Señor, para servirte con gozo, con amor, con júbilo, mi Dios. Gracias por la vida de tus siervos, mi hermano Julio, mi hermana Adi. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú no los has dejado, no los has desamparado, mi Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos que están conectados. Síguelos bendiciendo, mi Dios, síguelos llenando de tu presencia y que ese gozo de nuestro corazón, Padre, no se acabe y que creamos por fe que lo imposible para el hombre, para ti es posible, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús, Señor, por estas clases, Padre, que tú nos has dado. Amén. Amén, hermana.